Los fantasmas. En el folclore de varias culturas son supuestos espíritus, almas errantes o almas en pena de seres muertos que son del plano espiritual y que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, ya sea visualmente, a través de sonidos o con aromas. Déjate llevar por las historias de misterio auditivo. El vuelo fantasma. En el año del 2005, el 14 de agosto, el vuelo del avión 522 de Helios Airways se impactó contra una montaña al norte de Atenas. Con 115 pasajeros, casi la mitad de estos eran niños y 6 tripulantes a bordo. Este vuelo salió del aeropuerto Lámaca en Chipre hacia el aeropuerto en Atenas, Grecia. Pero en esta última escala, el avión, un Boeing 737, nunca llegó a su destino. Un fallo, a la hora de configurar el regulador de presurización, provocó la pérdida de conciencia, tanto de los pilotos como de toda la tripulación, conocida como hipoxia hiperbárica, convirtiendo al avión en un vuelo fantasma, que solo seguía volando por el funcionamiento del piloto automático, debido a la falta de combustible. Y ya sobre territorio griego, la aeronave se impactó en una colina. El capitán era un piloto alemán, contratado por la temporada de vacaciones. Había volado por más de 35 años y su copiloto llevaba 5 años volando, en su mayoría en aviones Boeing 737. El vuelo inició actividad de despegue del aeropuerto Lámaca en Chipre a las 9:07 de la mañana. Y a medida que el avión tomaba altura, la presión dentro de la cabina fue disminuyendo gradualmente. A pesar de que la alarma de advertencia de altitud sonaron, tomaron como que la alarma venía de un problema de altitud a la hora del despegue. Se pidió asesoría sobre las alarmas a torre de control, pero estos indicaron que era una alarma de configuración de despegue, aunque esa alarma solo puede sonar en tierra. El problema continuó y las máscaras de oxígeno de la cabina principal descendieron. Y 30 minutos después del despegue, la hipoxia hiperbárica llevó a la pérdida del conocimiento de toda la tripulación. El controlador aéreo de Lámaca en Chipre intentó hacer contacto por radio varias veces con la aeronave, pero no tuvo éxito. Y a las 9:37 pasó del control aéreo de Chipre a el controlador aéreo de Atenas. Como los pilotos no se pusieron en contacto con el control aéreo de Atenas, y se había perdido el contacto entre la sede central de Chipre y la aeronave en peligro, los controladores de Atenas se pusieron en contacto con los controladores de Lámaca en Chipre. Y ellos informaron de que al momento del despegue, los pilotos habían informado de la alarma, y que ellos pensaban que había sido sobre un problema del sistema de presurización del avión. Al no tener respuesta del avión, en Atenas pidieron el apoyo a las Fuerzas Armadas para que aviones militares interceptaran a la aeronave. Y 25 minutos después de la orden, 2 aviones F-16 establecen contacto visual con el Boeing 737, escoltándolo hasta el momento del fatal accidente.
Los pilotos de los F-16 informaron que el piloto no estaba en la cabina y que el copiloto yacía inconsciente sobre los instrumentos de vuelo. Y unos momentos después, pudieron ver a una persona en la cabina tratando de controlar el avión. Pero no quedó claro si formaba parte de la tripulación. A las 12:04, el avión se estrelló una vez que se quedó sin combustible. Ya después se supo que el accidente ocurrió a causa de varios errores humanos. Entre estos errores fueron la mala interpretación del piloto a la hora de recibir la alarma. Y también el ingeniero mecánico que estuvo a cargo de realizar una reparación en la aeronave antes del vuelo. El avión había llegado de Londres en la mañana temprano y la tripulación anterior había informado de un sello de puerta congelado y ruidos anormales provenientes de la puerta de servicio, así que solicitaron una inspección completa. El ingeniero realizó la verificación de fugas por despresurización, pero para llevar a cabo esta revisión se tenía que cambiar el sistema de presurización de automática a manual, y se realizaron las pruebas. Se estableció que todo estaba bien y sin embargo el sistema no se restableció a automático, se mantuvo en manual al terminar la prueba. Al momento del despegue, el sistema de presurización estaba en manual. Y la válvula de salida de la popa estaba parcialmente abierta sin la intervención de los pilotos. La presión de la cabina se comenzó a perder mientras el avión comenzó a elevarse. Sonó la alarma, la cual los pilotos y la torre de control no interpretaron de forma adecuada de qué se trataba. Y el avión siguió su ascenso de forma normal. Al ganar altura, la despresurización hizo saltar nuevamente las alarmas. Las máscaras de oxígeno se desplegaron a los pasajeros. La tripulación pudo respirar normalmente, pero solo por 12 minutos, porque el avión tiene provisión de aire limitado. En condiciones normales, los pilotos hubieran realizado un descenso de emergencia hasta una altura en la que el aire fuera respirable. Sin embargo, los pilotos estaban afectados por la falta de oxígeno y no fueron capaces de reaccionar adecuadamente. El avión siguió su ascenso y la escasez de oxígeno dejó inconscientes a los pilotos y a los pasajeros, produciéndose un daño cerebral en la mayoría de todos ellos. Se cree que uno de los pasajeros envió un mensaje con el teléfono móvil, indicando las condiciones del avión y de lo que estaba sucediendo en la cabina. Durante todo el tiempo de vuelo, el piloto automático controló el avión y lo llevó hasta Atenas. Los controladores aéreos trataron infructuosamente durante más de una hora contactar con el avión. Y finalmente, el gobierno griego, en previsión de un atentado terrorista, envió 2 aviones militares F-16 para ver qué estaba sucediendo. Los pilotos de los F-16 observaron que los pasajeros portaban las máscaras de oxígeno, pero todos estaban inconscientes. El avión era una nave fantasma que volaba en automático. Los pilotos de los F-16 vieron que el copiloto yacía sobre los mandos. Pero pudieron ver a una persona más en la cabina que sí se movía. Este era Andreas Prodromou, el auxiliar de a bordo, que había mantenido la conciencia, gracias a las bombonas de oxígeno de emergencia, y además tenía entrenamiento como buzo militar. Lo que pudo haberle ayudado a resistir más. También tenía conocimientos rudimentarios de aviación, pero nunca había volado un Boeing 737. La grabación de la caja negra permitió a los investigadores identificar a Prodromou como la persona que ingresó a la cabina para intentar salvar el avión. Emitió por radio Mayday 5 veces. Pero, debido a que la radio seguía sintonizada con la torre de control de la Maca en Chipre, el control aéreo de Atenas no lo escuchó.
Su voz fue reconocida por colegas que escucharon la grabación. Déjate llevar por la sensación. Misterio auditivo.